En mitad del océano, sin tierra a la vista y con las velas desgarradas por la última tormenta, el barco crujía como si supiera que estaba al borde del colapso. Para cualquier marinero común, esto sería una sentencia de muerte. Pero para los piratas del siglo XVII, esto era solo otro día más en su vida de peligro, improvisación y destreza. Porque si algo dominaban estos forajidos del mar, era la capacidad de sobrevivir cuando todo parecía perdido. Reparar un navío en alta mar, sin astilleros ni puertos seguros, era una hazaña que requería no solo coraje, sino también una sorprendente inteligencia técnica. A diferencia de lo que muchos imaginan, los piratas no eran simplemente brutos sanguinarios sedientos de oro. Eran ingenieros improvisados, mecánicos del océano, capaces de mantener a flote un cascarón astillado a base de ingenio y trabajo en equipo. De hecho, el éxito de sus saqueos no dependía solo de su valentía, sino de su habilidad para mantener operativos sus barcos durante meses, incluso en las peores condiciones. Imagina a un navío pirata surcando las aguas del Caribe, cuando de pronto un disparo de cañón enemigo alcanza el casco. El boquete deja entrar el agua, y en cuestión de minutos la bodega comienza a inundarse. El capitán no grita, no entra en pánico. En su lugar, da una orden firme. Traed el parche y la brea. Entonces comienza una de las maniobras más críticas en la vida pirata, una reparación de emergencia en alta mar. Los cascos de los barcos estaban hechos principalmente de madera de roble, un material resistente pero no invulnerable. Las tablas podían romperse con impactos, tormentas o simplemente por el paso del tiempo. Y para mantener esa estructura sellada, los piratas usaban un sistema llamado calafateado. Esta técnica consistía en rellenar las juntas de las tablas con estopa, un tipo de fibra vegetal o cáñamo, embebida en brea o alquitrán caliente. Así se creaba una barrera impermeable que impedía el ingreso de agua. Pero, ¿qué hacían cuando el daño era más severo? Aquí es donde entra en juego una herramienta crucial, el parche de fortuna. Cuando el casco era atravesado por un proyectil o se abría una grieta por la presión de las olas, los piratas improvisaban una especie de tabla reforzada, casi como una prótesis para su barco, que se clavaba o sujetaba con cuerdas y se sellaba con brea para detener el flujo de agua. Este tipo de intervención podía salvar la vida de toda la tripulación. Una situación aún más crítica ocurría cuando se rompía el timón. Sin timón el barco era ingobernable, y fabricar uno nuevo en alta mar era casi imposible. Por eso, los piratas cargaban con maderas de repuesto, herramientas de carpintería y hasta piezas prefabricadas que pudieran adaptar. A veces, incluso usaban remos largos, sogas atadas a la popa o velas modificadas para corregir el rumbo, aunque fuera de manera precaria. La improvisación era constante. También se rompían los mástiles, y este era uno de los daños más graves. Cuando el viento arrancaba un mástil de cuajo, la tripulación debía moverse rápido. Cortaban lo que quedaba del mástil roto, lo arrojaban al mar para que no hiciera más daño y usaban mástiles de repuesto más cortos que guardaban en cubierta o en la bodega. Estos mástiles secundarios se colocaban provisionalmente para que el barco pudiera seguir navegando, aunque a menor velocidad. Además, los piratas siempre cargaban con un botiquín náutico de materiales, sogas extra, clavos, madera, brea, telas de vela, poleas y herramientas como sierras, martillos y cuchillos curvos. Sin estas reservas, un barco dañado no podía continuar. Uno de los métodos más extremos y complejos que usaban para reparar el casco era el llamado carenado de emergencia. Esta práctica consistía en inclinar el barco hacia un costado, usando el peso de la tripulación o barriles llenos de agua, hasta exponer la parte dañada del casco sobre la línea de flotación. Luego, un grupo de hombres bajaba por el costado del barco, colgados con cuerdas o trepando por redes, y aplicaban el parche directamente, trabajando a veces en medio de las olas. Este proceso podía tomar horas y requería una coordinación casi quirúrgica. Pero no todo eran reparaciones físicas. Había daños invisibles que también requerían atención. Las velas, por ejemplo, se deshilachaban con el tiempo. El sol, la sal y el viento las iban desgastando. Por eso, las velas eran constantemente remendadas a mano por los marineros más hábiles con aguja e hilo, usando retazos de lona que cosían como si fueran sábanas de hospital. Lo mismo ocurría con las cuerdas. Si una soga importante se rompía, podía comprometer todo el sistema de velas y poleas. En esos casos, las cuerdas eran trenzadas nuevamente a mano, con técnicas transmitidas de generación en generación. En medio de toda esta labor, no podemos olvidar el valor del trabajo colectivo.
Mientras unos se encargaban del timón, otros calafateaban el casco y un tercer grupo remendaba velas o ajustaba poleas. No había espacio para el ego en estas tareas. El barco era un solo cuerpo y cada pirata era un órgano vital. Muchos de estos conocimientos eran aprendidos por necesidad. No existían manuales y los piratas no estudiaban en academias. Aprendían observando, fallando y sobreviviendo. Algunos capitanes incluso seleccionaban tripulación no por su fuerza, sino por sus habilidades prácticas. Carpinteros, herreros, sastres, incluso curanderos. Cada uno tenía un papel fundamental a la hora de mantener el barco y a la tripulación en pie. Y no olvidemos lo más importante. Cada minuto que pasaban detenidos, reparando, era un minuto vulnerables. Cualquier barco enemigo, tormenta o motín interno podía convertir una simple reparación en una catástrofe. Por eso, estas intervenciones eran rápidas, eficientes y muchas veces realizadas bajo la presión del miedo. Los piratas no solo eran saqueadores del mar, eran sobrevivientes natos, capaces de convertir el caos en orden, el desastre en una oportunidad. Su dominio del océano no se debía solo a su coraje o armas, sino a su increíble capacidad de mantener sus naves vivas, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Mientras el barco se tambaleaba sobre olas que parecían montañas líquidas, la tripulación pirata sabía que cada crujido del casco podía ser el último. Pero ellos no solo se enfrentaban a la naturaleza, también lidiaban con el desgaste constante del barco, incluso cuando no había combate o tormenta. Porque vivir en el mar significaba que todo, absolutamente todo, se deterioraba con el tiempo. La sal corroía la madera, el viento destrozaba las cuerdas y las ratas mordían las reservas de víveres y herramientas. El mantenimiento era un ritual diario de supervivencia. Uno de los desafíos más comunes eran las filtraciones pequeñas y persistentes. No eran grandes boquetes que se notaban al instante, sino pequeñas rendijas entre las tablas que dejaban pasar agua gota a gota, debilitando el casco y humedeciendo la bodega. Para esto, los piratas usaban un método casi artesanal. Preparaban una mezcla de sebo animal con polvo de carbón y brea, una pasta espesa que aplicaban con las manos o con cuchillas en las zonas problemáticas. Esta sustancia se endurecía al contacto con el aire y formaba una barrera temporal muy efectiva. Otro gran enemigo del barco era el llamado fouling, o suciedad del casco. Con el tiempo, las algas, moluscos y crustáceos se adherían a la parte sumergida de la nave, reduciendo su velocidad y maniobrabilidad. Para combatir esto, los piratas recurrían al carenado completo en islas remotas cuando era posible, pero si estaban en mar abierto, recurrían a soluciones parciales, lanzaban redes con piedras atadas que arrastraban por los costados o usaban largas pértigas con raspadores en el extremo, todo para limpiar lo que pudieran sin detenerse. Las cubiertas también sufrían. El constante tránsito de botas, barriles, cañones y armas las desgastaba rápidamente. Algunas tablas se partían o aflojaban y debían ser reemplazadas. En esos casos, los carpinteros improvisaban con la madera almacenada en la bodega. Muchas veces no encajaba perfectamente, así que la tallaban a mano en cubierta, entre sacudidas del mar. A falta de clavos, usaban sogas trenzadas o incluso huesos afilados de animales. Las velas, en tanto, eran tratadas con especial cuidado. No solo se remendaban, también se impermeabilizaban con grasa animal o con una mezcla de cera y aceite de pescado. Esto las volvía más resistentes al agua y al sol. Algunas tripulaciones incluso desarrollaban símbolos o marcas específicas en las velas mientras las reparaban, lo que les daba identidad frente a otros barcos. Era una forma de decir, aquí navega una tripulación que sabe cómo sobrevivir. El aparejo, ese entramado de cuerdas, poleas y mástiles, era el sistema nervioso del barco. Si una polea se rompía o una soga se reventaba, todo podía fallar. Por eso, las reparaciones de aparejo eran constantes. Los piratas sabían hacer nudos complejos para suplir cualquier rotura, y algunos marineros eran verdaderos especialistas en trenzar cuerdas nuevas a partir de sogas viejas. Incluso se preparaban poleas de emergencia con trozos de madera, usando grasa como lubricante y huesos pequeños como ejes rotatorios. Una parte del barco que muchos olvidan pero que era crucial era la sentina. Esta era la zona más baja del barco, donde se acumulaba el agua que entraba de manera inevitable. Si la sentina no se vaciaba con regularidad, el barco se volvía más pesado y podía hundirse. Por eso, los piratas usaban bombas manuales parecidas a un émbolo, hechas de madera y cuero.
Estas bombas eran reparadas casi a diario, porque una bomba rota significaba que el agua se acumularía sin control. Además de reparar, los piratas también reforzaban ciertas partes de la nave antes de entrar en combate. Sabían que un abordaje o un cañonazo podía partirles la cubierta, así que colocaban planchas de madera adicional, sogas enrolladas como amortiguadores o incluso sacos de arena como defensa improvisada. Estas medidas no eran estéticas, pero podían marcar la diferencia entre seguir navegando o hundirse. También existía un tipo de reparación muy particular que pocos mencionan, las que se hacían para esconder tesoros o compartimentos secretos. Algunos capitanes mandaban construir compartimentos falsos en la bodega, disimulados entre los tablones del suelo o las paredes. Estas zonas podían deteriorarse con la humedad y requerían reparaciones meticulosas para no ser descubiertas por enemigos o incluso por miembros de la propia tripulación. Las reparaciones aquí eran tan silenciosas como clandestinas. Otro detalle curioso: los piratas también reparaban sus anclas. Las cadenas podían romperse y las palas de hierro oxidarse o quebrarse. En esos casos improvisaban con piedras grandes atadas con redes o con trozos de mástil hundido. No era lo ideal, pero cumplía su función. A veces, cuando el daño era severo pero el barco no podía detenerse, los piratas aplicaban lo que se conocía como parches vivos. Esto implicaba designar a varios hombres para que se turnaran en mantener físicamente cerrada una rendija del casco, presionando con maderas o incluso con sus propios cuerpos desde el interior. Era una solución desesperada, peligrosa, pero que demostraba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para no rendirse al mar. Las noches también eran momentos clave para las reparaciones. Mientras el barco se mecía bajo la luna, los marineros trabajaban a la luz de antorchas, sabiendo que el silencio nocturno era más seguro que la exposición del día. En esas horas cosían velas, reforzaban mástiles, reparaban sogas o preparaban nuevas herramientas con los restos de madera. Era un ambiente casi de taller flotante, donde cada martillazo resonaba entre las olas. La constante era la adaptación. Nada era definitivo. Cada barco era distinto y cada tripulación tenía sus trucos. Algunas usaban pieles de animales como sellantes, otras confiaban en restos de naufragios anteriores que cargaban como repuestos. Lo importante era estar siempre listos para lo inesperado. Porque en medio del océano no hay mecánicos, ni astilleros, ni ayuda. Solo está el barco, el mar y el ingenio de aquellos que se niegan a hundirse. Y los piratas, con su mezcla de brutalidad e inteligencia, supieron convertir la improvisación en una forma de arte. A medida que pasaban los días, la vida a bordo no solo era una lucha constante contra los elementos, sino una batalla diaria contra el deterioro implacable de cada centímetro del barco. El sonido del mar azotando la madera, el crujido del casco, el silbido del viento entre las velas rotas. Todo recordaba a la tripulación que estaban navegando sobre una estructura viva que necesitaba ser cuidada y restaurada como un cuerpo enfermo. Había un dicho entre los marineros: un barco que no se repara se hunde y un pirata que no aprende muere. Porque en medio del océano no había excusas. Si el timón crujía, lo reforzaban. Si la bodega apestaba a humedad, la vaciaban y ventilaban. Si las ratas mordían las cuerdas, las reemplazaban antes de que partieran una vela. Los errores no se perdonaban. Todo debía resolverse antes de que el mar cobrara su deuda. Las reparaciones no eran solo una cuestión técnica, sino también emocional. En muchos casos, los piratas desarrollaban un vínculo casi espiritual con su barco. Era su hogar, su refugio, su herramienta de venganza y su vía de escape. Por eso, repararlo no era simplemente martillar tablas o remendar velas. Era un acto de respeto, una ceremonia silenciosa que unía a toda la tripulación. En las largas travesías por mar abierto, cuando no había tierra firme durante semanas, los piratas aprovechaban los días de calma para inspeccionar cada rincón del navío. Subían al palo mayor, colgándose con arneses improvisados para revisar las cuerdas más altas. Bajaban a la bodega para revisar las vigas húmedas que podían estar pudriéndose lentamente. Incluso se deslizaban por fuera del casco, sujetándose con cuerdas desde el bauprés, para asegurarse de que no hubiera grietas nuevas bajo la línea de flotación. Uno de los trabajos más complicados y peligrosos era la sustitución de piezas metálicas oxidadas, como clavos, grilletes o anillos de anclaje. A falta de forjas a bordo, muchos piratas viajaban con herramientas para trabajar el metal en frío.
Con martillos, piedras lisas y mucha paciencia, lograban moldear y ajustar piezas temporales hasta llegar a puerto o encontrar una bahía segura donde realizar una reparación más duradera. Cuando el daño era demasiado grande y no había posibilidad de continuar, los piratas buscaban refugio en islas deshabitadas o calas escondidas. Allí desmontaban partes del barco y realizaban un reacondicionamiento total, que podía durar días o incluso semanas. En esos momentos, el barco era varado sobre la arena, inclinado con cuerdas y palancas, y se convertía en un taller improvisado. Era el equivalente pirata a una cirugía mayor. Se reemplazaban tablas, se renovaban mástiles, se reforzaban quillas, todo bajo la amenaza constante de ser descubiertos por enemigos, cazadores de recompensas o flotas enemigas. Pero incluso en medio de esas situaciones extremas, el ingenio no se detenía. Si faltaba madera, desmontaban partes del interior del barco que no fueran vitales. Si faltaban clavos, usaban huesos afilados o sogas embreadas endurecidas por el sol. Si no había brea, hervían grasa animal con cenizas para crear un sellante pegajoso que funcionaba como sustituto temporal. La necesidad también impulsaba la creatividad. Algunas tripulaciones empezaron a marcar sus herramientas con símbolos, para que no se perdieran ni se robaran entre marineros. Otras inventaban nuevas formas de sujetar piezas usando sistemas de poleas cruzadas. En algunos casos incluso hacían trueques con otros barcos o pueblos costeros para conseguir materiales de reparación, porque sabían que un solo error podía costarles no solo el botín, sino la vida. Incluso el capitán, que a veces parecía distante en su camarote, participaba de estas reparaciones, no por obligación, sino por tradición. En los navíos piratas, el respeto se ganaba, no se imponía. Y un capitán que empuñaba el martillo junto a sus hombres inspiraba más que uno que solo gritaba órdenes. Ver al líder de la tripulación reparando un mástil o cosiendo una vela marcaba la diferencia entre el motín y la lealtad. Los piratas también creían que un barco reparado con sus propias manos era más fiable. No dependían de astilleros reales ni de ingenieros coloniales. Conocían cada rincón del navío, cada parche, cada tabla sustituida, cada cuerda trenzada por sus propios dedos. Esa familiaridad extrema les daba confianza para adentrarse en mares desconocidos o enfrentarse a barcos enemigos con mayor seguridad. Por último, no se puede hablar de las reparaciones sin mencionar las supersticiones. Muchos marineros creían que ciertas maderas traían mala suerte, o que un clavo doblado podía maldecir el viaje. Por eso, antes de iniciar reparaciones importantes, algunos capitanes realizaban pequeños rituales. Dejaban una moneda bajo el mástil nuevo, quemaban incienso robado de un templo, o pronunciaban palabras antiguas que, según ellos, aplacaban a los espíritus del mar. Porque al final, para los piratas, reparar su barco no era solo evitar el hundimiento, era garantizar su libertad, su poder y su destino. Cada tornillo ajustado, cada parche colocado, cada vela cosida, era una promesa. No importa qué tan furioso sea el océano, mientras el barco flote y la tripulación respire, la aventura continúa.